Testarrayo fue uno de los mejores supers en la época dorada, un héroe que realmente hacía el bien de forma desinteresada, a diferencia de muchos de sus compañeros que por poco arman una revolución, se creían superiores al resto de personas y no se llevaban muy bien entre ellos. El pobre Testarrayo tuvo que soportar las burlas de sus compañeros por su baja inteligencia, que la ANS lo manda a las misiones más difíciles, y por supuesto, un terrible destino que acabaría con su vida. Gracias a los archivos secretos de la ANS, en la ficha técnica de este super, sabemos que Testarrayo era padre soltero de 5 niños, los cuales cuidaba junto a su compañero de cuarto, Scott. No sabemos nada de estos pequeños, y tomando en cuenta los años que pasaron tras la prohibición de los supers, estaríamos hablando de que en la actualidad serían adultos jóvenes. Pero ¿qué pasó con ellos tras el deceso de su padre? ¿Acaso tenían poderes? ¿Eran experimentos asignados a Testarrayo? Y si ya conocimos a uno o varios de ellos en la segunda cinta, muchas preguntas sin respuestas. En este canal nos encanta hablar de los increíbles. Si este tema es de tu interés, te invito a revisar mi contenido. De paso, suscríbete y deja tu me gusta. Es gratis y apoyarías enormemente al canal. Sin más dilación, los hijos de Testarrayo. Antes de empezar, les recomiendo ver el video de este héroe que ya está disponible en el canal, para que tengan todo el contexto necesario sobre la historia de este super. También aclaro que este video se basa sobre todo en teorías y especulaciones, pues no tenemos casi nada de información confirmada de este tema. Así que los invito a debatir en los comentarios los aspectos donde no estén de acuerdo conmigo, o si tienen una teoría personal, pueden compartirla abajo. Ahora sí, los dejo con el video. Primero exploremos el escenario más aburrido, donde los hijos de Testarrayo eran niños normales que no adquirieron algún poder durante su adolescencia. En su ficha técnica se especifica que son adoptados, por lo tanto no existe relación sanguínea como para pensar que tenían un gen super. Como el caso de los niños par, que al tener dos padres con poderes, los hijos también los tendrían. En este mundo, los pequeños se habrían quedado huérfanos por segunda ocasión. Lo más probable es que Scott se haya hecho cargo de ellos hasta que crecieran. De hecho, se especula que Scott era más que un simple compañero de piso. Realmente, se trataba del esposo de Testarrayo. Por eso, adoptaban a los niños. Y claro, en esa época era un tema muy delicado, por lo que la ANS escondió esto, dejando en los archivos oficiales a Scott como un amigo. Quizá el propio Rick Dicker ayudó a los muchachos para que puedan adoptar y así mantener al super contento. En cualquier caso, la vida de los niños debió ser bastante difícil. Perder a un padre de esa forma y que luego lo tachen de un criminal es algo muy duro. Imagino que debieron ocultar el hecho de que su padre fue un super, pues durante la época de la prohibición, la sociedad literalmente eliminó cualquier rastro de los héroes que habían sido los protectores de los civiles. Ser parientes de un criminal, aunque no estuviera con vida, no era motivo de orgullo. Sé que puede sonar muy triste y que la película enfoca esto de otra manera, pero analizándolo más a fondo, esta pudo ser la vida de los pequeños durante su infancia y adolescencia. Ya siendo adultos, la ley anti-supers se revocaría, y creo que es probable que los hijos de Testarrayo hayan asistido al homenaje a los supers caídos como una forma de cerrar el ciclo con su padre. Testarrayo falleció antes de que Síndrome llevara a cabo sus planes, así que viendo el lado positivo, si es que hay alguno, su muerte no contribuyó al proyecto Cronos. Sus hijos deben estar viviendo una vida normal con sus familias, con Scott, y el recuerdo de su padre ya no es un peso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si sus hijos tuvieran poderes? Aquí podemos jugar un poco más con las posibilidades. Para empezar, seguramente Testarrayo le habría dado la mejor infancia a los niños. Recordemos que en esta etapa de cambios, lidiar con algo tan grande como un superpoder debe ser bastante difícil. ¿Quién mejor que un padre super para entender a sus hijos? Claro que, aunque no tuvieran poderes, seguro Testarrayo fue un buen padre. A lo que me refiero es que esa relación sería mucho mejor, y quién sabe, tal vez hasta Scott pudo ser un héroe retirado. En cualquier caso, la muerte de este super debió ser un gran golpe, y pasaría algo similar a los niños par. Los hijos de Testarrayo crecerían en un mundo donde prácticamente se les juzgaría como criminales si quisieran ser ellos mismos.
muy injusto, pero es lo que tuvieron que vivir muchos super rezagados que en la época de la prohibición eran niños o apenas unos bebés que tenían que reprimir sus poderes si no querían ir a la cárcel. Tenemos varios ejemplos de los problemas que puede ocasionar esto en la vida de un niño. En el caso de Violeta, que llegó a despreciar sus poderes, su baja autoestima o sus inseguridades. Dash, que decidió ser el rebelde por no poder usar sus habilidades, o todos esos supers que conocemos en la segunda película que fueron discriminados y tenían que aparentar ser personas comunes. También en este caso, es probable que trataran de ocultar que Testarrayo fue su padre, así que súmanle otro trauma infantil a estos niños. Luego de muchos años, la ley anti-supers sería revocada. En este punto es donde se pone interesante, ya que al final de la segunda cinta se ve a muchos héroes de diferentes partes del mundo. Puede ser que alguno de ellos haya sido uno de los hijos de Testarrayo. Cuando estos se enteraron que había un hombre que estaba armando un movimiento para legalizar a los supers, seguramente fueron con él. Por sus antecedentes, tiene mucho sentido que sus hijos hayan querido seguir sus pasos, convertirse en héroes. Por supuesto, está la posibilidad de que, aun con poderes, hayan decidido tener una vida normal, pero al menos uno debió presentarse con Winston. Sería muy curioso que en la próxima película de Los Increíbles, en este nuevo orden con los supers operando con normalidad, nos presenten a sus hijos luchando contra el crimen, como lo hacía su padre. Pero, ¿qué tal si ya lo hicieron? Estoy hablando de un personaje de la segunda película que podría ser más de lo que aparenta. Eléctrico es uno de los hijos de Testarrayo. Esta teoría es muy conocida. Prácticamente se basa en la idea de que sus poderes son muy parecidos a los de su supuesto padre. Testarrayo tenía poderes de tormenta, controlando el clima en extremas condiciones, mientras que Eléctrico puede manipular la electricidad. También muchos dicen que tiene cierto parecido físico, aunque esto es debatible, porque los diseños de Tom Curren originalmente iban a usarse para el hermano de Winston. En cuanto a sus poderes, realmente no son una prueba definitiva, ya que los propios poderes de los hijos de Helen y Bob no tienen nada que ver con los de sus padres. Además de que, como les dije al principio, no existe una relación sanguínea como para pensar que, de alguna forma, Eléctrico heredó poderes similares a Testarrayo. Una verdadera lástima que la teoría más fuerte respecto a este tema caiga tan rápido. Pero oye, todo puede pasar, así que no se sorprendan si en un futuro confirman que Tom Curren es el hijo adoptado de Testarrayo. Creo que volverían más interesantes a los supers de la segunda cinta si le dan ese parentesco con supers de la época dorada. Las edades de Viajera, Bloque, Compactador y Eléctrico coinciden como para decir que son los hijos de los héroes antiguos. Es más, los cuatro podrían ser los hijos de Testarrayo. Pero bueno, eso ya es imaginar demasiado. Los hijos de Testarrayo eran experimentos. En este escenario, se juega con el origen de los poderes en los humanos en la saga de Los Increíbles. En otros universos de superhéroes, han explicado estas habilidades a través de un gen especial, jugar con sueros que crean superhombres, o incluso con seres de otro mundo. Sin embargo, nunca se ha confirmado cómo los supers adquirieron poderes en estas películas. Aparentemente, la generación de Frozono, Telescopio, Elastigirl y los demás fueron los que iniciaron todo. En esta teoría, los hijos de Testarrayo serían un experimento de la ANS, niños genéticamente modificados para desarrollar poderes y ser las marionetas de Rick Dicker y compañía, algo parecido a lo que hacen en el universo de The Boys. Al ser tan ingenuo y fácil de convencer, se le asignaría a Testarrayo la misión de cuidar a los niños y enseñarles a seguir las órdenes del gobierno. Tristemente, cuando el super falleció, los pequeños serían reasignados a Scott, que se trataría de un agente de la ANS. Probablemente, tras la ley anti-supers, el programa sería cancelado. En el mejor de los casos, los niños fueron llevados a un orfanato, borrándoles la memoria para que ninguno de ellos recordara sus poderes. Aunque al tratarse de experimentos sin valor, otra opción es que simplemente se deshicieron de ellos de otra manera.
Es muy curioso que a pesar de la cantidad de supers en la época dorada, solo los par tuvieron hijos con poderes. Quizá estemos hablando de un gen recesivo que solo se manifiesta cuando ambos padres lo tienen, así que si algún super se casaba con una persona normal, las probabilidades de que los niños adquirieran poderes iban a ser menores, o tal vez los supers no podían tener hijos, por lo que Violeta, Dash y Jack Jack serían la única excepción a la regla. El caso es que la ANS manipularía los archivos de Testarrayo para hacer creer que él adoptó a los niños sin revelar las verdaderas intenciones del gobierno. Probablemente nunca sabremos qué fue lo que pasó con los hijos de Testarrayo. La historia principal de Los Increíbles va hacia otro camino, así que se quedará como uno de los grandes misterios de esta saga. En lo personal, creo que lo más seguro es que los niños sí hayan tenido poderes y eventualmente se convirtieron en supers. La teoría de que Eléctrico es hijo de Testarrayo, a pesar de no tener muchos argumentos, sería una buena forma de relacionar a los nuevos supers con los de la época dorada. Incluso podrían contarnos su historia y ser una especie de apoyo para los niños par al lidiar con la presión y expectativas de ser el hijo de un héroe. Esperemos que hayan tenido una buena vida y que en algún momento nos confirmen cuál fue su destino. Con esto, me queda claro que aún hay muchos cabos sueltos que se pasaron por alto en la segunda cinta. Conspiraciones sobre Frozono y Rick Dicker, o cuál es la historia de los supers que vemos en la segunda cinta. Pero bueno, de eso te hablo con más detalle en el video que aparecerá en pantalla. Adiós.